Hoy vamos a estar comentando sobre el síndrome de condensación inflamatorio pulmonar. Recordemos que este síndrome es muy frecuente en nuestra comunidad, es frecuente en el niño menor de 5 años y muy frecuente en el anciano después de los 60 años. Constituyen las neumonías causas muy frecuentes de ingreso en nuestras instituciones hospitalarias y constituye también causas de morbimortalidad. Siempre que tenemos un paciente con una neumonía o una bronconeumonía, nos llama mucho la atención que el paciente puede no venir con fiebre, pero sí va a tener siempre estos tres síntomas muy frecuentes. Un paciente que viene con tos, con expectoración, tiene disnea y pudiéramos estar incorporando también la punta de costado. Es decir, muchas veces mi paciente tiene dolor torácico. Vamos a entender qué es lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico, qué es lo que pasa con estos síntomas, cómo se producen, cuáles son sus mecanismos de producción. Habría que comenzar diciendo de que nosotros como organismos tenemos algunos mecanismos fisiológicos que nos defienden frente a la agresión de algunos virus, bacterias, hongos, ¿verdad? Parásitos que nos afectan y nos dan neumonías o bronconeumonía. Podríamos decir, por ejemplo, que la vía respiratoria a nivel de la orofaringe, tengo el anillo linfático de Waldeyer, que me defiende ante la entrada, ante la agresión de numerosos gérmenes. Y hay una respuesta inflamatoria importante para defensa de mi organismo. Pudiéramos decir además que la estructura anatómica que tiene el árbol respiratorio, que va de un mayor grosor a un menor grosor, esto también constituye mecanismos de defensa para la entrada de gérmenes al interior de los pulmones, del sistema respiratorio bajo. Pudiéramos estar hablando también que el muco que recubre toda la pared respiratoria del tracto respiratorio es lubricante para poder eliminar ciertos, como mecanismo de defensa para eliminar ciertos elementos tóxicos, por así decirlo. Estaríamos hablando también de, por ejemplo, la propia respuesta inflamatoria per se de los macrófagos alveolares que tenemos a nivel del alveolo, nos defienden contra los diferentes gérmenes que pudieran estar atacándonos. Pero hay un mecanismo que no podemos dejar de olvidar. Por supuesto que el sistema inmunológico, la ancianidad, todo esto constituye mecanismos que también favorecen la presencia de neumonía o bronconeumonía. Pero les decía que hay un mecanismo que no podemos olvidar, y es el mecanismo de la tos. Y es un mecanismo que yo hoy quisiera decirles que es un mecanismo fisiológico, por tanto es bueno, lo necesitamos cuando hay una injuria. Por tanto, eliminar este mecanismo por vía de fármacos no es lo ideal, solo cuando interfiere el sueño, cuando interfiere la alimentación. De lo contrario, el mejor antitusígeno se llama el agua, ¿verdad? Ese es el mejor antitusígeno. Agua a tiempo normal, no agua fría, sino a tiempo normal, o agua tibia. Algunos recomiendan a esta agua echarle un tanto de miel. Esto pudiéramos decirlo desde el punto de vista fisiológico, que ese mecanismo es importante. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre este mecanismo? Bueno, nosotros sabemos que el árbol respiratorio, recuerden, vamos a imaginar que esto es así. Y cuando ocurre la entrada de un germen, por ejemplo, por la vía respiratoria alta, por la nariz o por la boca, nosotros tenemos receptores que van a identificar esa injuria, y esos receptores se mencionan que están situados a nivel del oído, a nivel de la garganta, a nivel de los senos paranasales, a nivel del propio pulmón, del tracto respiratorio. Ellos identifican que hay una injuria, y cuando este receptor sensorial identifica que hay una injuria porque ha sido atacado por un germen, envía información inmediatamente, una información aferente al centro de la tos, que se encuentra a nivel del tallo encefálico, sobre todo a nivel del bulbo protuberancia, centro de la tos, ¿verdad? Ahí se procesa la información, hay un procesamiento de la información, y por vía eferente esa información baja hacia la médula espinal. En la médula espinal yo sé que en el asta anterior
tengo las neuronas motoras. Y estas neuronas motoras, por vía eferente, llega la información hasta los músculos intercostales y hasta el diafragma. ¿Para qué? Para que se produzca la contracción de estos músculos, aumente la presión intratorácica y haya apertura de la glotis que estaba cerrada. Entonces pudiéramos un tanto que resumir que el reflejo de la tos transita por tres fases. Una primera fase inspiratoria, donde el individuo frente a la agresión hace esto, una fase inspiratoria, tiene una fase compresiva garantizada por el propio reflejo, como habíamos dicho, de estimulación de los músculos intercostales y del músculo diafragmático, y por tanto aumento de la presión intratorácica. Y cuando esto ocurre, hay una fase expiratoria con apertura de la glotis, porque el aumento de la presión intratorácica pulmonar hace que la glotis se abra y por tanto expulsión del contenido que está a nivel alveolar. Fase inspiratoria, cierre de la glotis, aumenta presión intratorácica, compresión de los músculos intraabdominales, diafragma, apertura de la glotis, expulsión. Estaríamos hablando entonces de las tres fases que tiene el reflejo tusígeno, un mecanismo de defensa muy importante para garantizar la expectoración, que constituye el segundo síntoma que tiene mi paciente, la expectoración. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay una gran expectoración en este paciente? Recordemos que hay la infiltración de un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Vamos a imaginar, porque lo más frecuente en la comunidad es el neumococo, sobre todo en el adulto. El neumococo, el estreptococo neumonía. Vamos a imaginar que hay una infiltración de neumococos. Mis mecanismos de defensa no han logrado resolver esta solución o este problema. Y yo tengo 4 momentos en esa respuesta inflamatoria que hace que yo tenga un gran exudado purulento que necesito expulsar con la tos. Y esa respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, en este caso, la vamos a dividir en 4 momentos. Una fase de congestión, esta fase de congestión se caracteriza porque no hay una gran infiltración de neutrófilos, como yo esperaría. Por tanto, lo que se está es acumulando líquido a nivel intraalveolar. Hay un acúmulo de líquido a nivel intraalveolar, con escasa infiltración neutrofílica. Se está preparando el organismo. Aquí lo que hay es aumento del número de bacterias, ¿verdad? Hay muchas bacterias y escasos neutrófilos. No hay tanta respuesta. Se está acumulando un líquido intraalveolar. Luego viene una fase de hepatización roja. Fase de hepatización roja. Y aquí sí ya tengo un gran infiltrado inflamatorio. Los neutrófilos sí han logrado buscar y defender mi organismo. Los macrófagos alveolares atacan también. El número de bacterias debe de irse reduciendo porque tengo aquí ya fagocitosis por parte de la respuesta inflamatoria de esos neutrófilos. Pero en todo este proceso de ataque a la bacteria hay destrucción y ese exudado que era líquido se está convirtiendo en un exudado cero purulento, un exudado, y hay una gran activación de fibrina, ¿verdad? Por tanto, se está conformando un gran exudado que es el que me va a garantizar esta expectoración. Luego, es todo ese moco que se está, producto de toda la fagocitosis de las bacterias y la actividad inflamatoria de mi sistema inmunológico, que se está produciendo todo ese exudado. En la tercera fase es una fase de hepatización gris.
Y en esta fase de hepatización gris, todo aquel exudado purulento aumenta, porque hay una mayor actividad inflamatoria, porque quizás mi paciente ya ha sido intervenido por vía de los fármacos, de los antimicrobianos. Por tanto, hay gran actividad inflamatoria, hay gran actividad farmacológica y hay gran destrucción de todas las bacterias que estaban invadiendo. Esto es bueno para ir hacia la etapa 4, que es la etapa resolutiva o fase resolutiva de la enfermedad, donde el paciente evoluciona favorablemente, queda quizás algún tejido fibroso a nivel pulmonar, pero ya los elementos bacterianos logran ser controlados por mi sistema inmunológico y por la terapéutica bacteriana. Esta sería la explicación de por qué yo tengo una respuesta inflamatoria importante que garantiza esta expectoración y que a su vez esta expectoración, gracias al mecanismo de la tos, es expulsado y el organismo se defiende por esa vía. Por otra parte, mi paciente experimenta disnea, y experimenta disnea porque durante el proceso de hepatización roja y de hepatización gris ha habido acúmulo de mucha secreción a nivel intraalveolar. Por tanto, la relación alveolo capilar se va a ver comprometida, se compromete la relación alveolo capilar. Y si se compromete la relación alveolo capilar, significa que todo el oxígeno que estaba entrando por acá y todo el CO2 que debía de salir en ese intercambio gaseoso no se produce, y eso se llama hematosis. Por tanto, la hematosis estaría comprometida, y si la hematosis se compromete, aumenta la producción de CO2, y si aumenta la producción de CO2, inmediatamente los quimiorreceptores que están a nivel del seno carotidio, discúlpenme, a nivel del cuerpo carotidio, cuando la sangre, una vez que pasa por todo el territorio pulmonar, corazón, grandes vasos, va por la aorta y llega a nivel de carótidas, los receptores carotidios, ahí tengo los quimiorreceptores que identifican que hay un aumento del CO2. Y este aumento del CO2 hace que haya, por vía aferente, sobre todo por vía vagal también, o a través del glosofaringeo, va la información vía aferente y llega al centro respiratorio. Y el centro respiratorio procesa la información y envía información eferente nuevamente a este nivel. Asta anterior de la médula, neuronas motoras, nervios intercostales, músculos intercostales, diafragma. ¿Para qué? Para aumentar el trabajo mecánico de estos músculos y por tanto aumentar la expulsión del CO2. Por tanto, mi CO2 disminuye, mi paciente experimenta disnea, pero como mecanismo de defensa ante la injuria que tenía del aumento de la hipercapnia que se estaba produciendo. Por tanto, este es el mecanismo de defensa que se produce y que experimenta el paciente cuando tiene disnea durante todo este proceso inflamatorio. Y finalmente, todo este proceso inflamatorio, por supuesto, que irrita la pleura, ¿verdad? Sobre todo la pleura parietal, donde tengo terminaciones nerviosas sensoriales. El pulmón no duele, el que duele es acá la pleura, que está inervada, tiene inervación sensorial. Por tanto, la compresión que ejerce este proceso inflamatorio sobre la pleura es la que determina que mi paciente experimente dolor tipo punta de costado. Estos serían los mecanismos fisiopatológicos que son muy necesarios en el síndrome de condensación inflamatoria pulmonar que como estudiante deban conocer.